Hoy hablaremos de lo que duele, pero que también libera. Como seres humanos no estamos acostumbrados a soltar, tampoco estamos acostumbrados al cambio. Y oh sorpresa, debemos soltar y debemos cambiar todos los días, en todas las etapas de nuestra vida. Bienvenidos al segundo capítulo de No Negociable. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien. ¿Lista para hoy? Lista para hoy. Muy bien, excelente. Fíjate que me llama mucho la atención esto que comentas de que los seres humanos no estamos listos para soltar. Y es que es verdad, nos llena de angustia porque salimos mucho de nuestra zona de confort. Entonces, a veces pesa mucho aprender a identificar cómo soltar algo que ya nos soltó. A veces esas cosas que nos sueltan ni siquiera nos avisan que ya nos van a soltar. Entonces, no tenemos como que este tiempo de asimilarlo, ¿no crees? Sí, totalmente cierto. Y creo que es una de las cosas más difíciles que nosotros como seres humanos no entendemos o nos cuesta muchísimo aprender, nos cuesta muchísimo el cambio y nos cuesta muchísimo siempre salir de nuestra zona de confort. Pero, ¿cómo nos damos cuenta de que eso ya nos soltó? Bueno, yo creo que es algo que cada uno logra sentir en el momento. Ojo, no es fácil identificarlo, pero sí siento que lo podemos identificar. Por ejemplo, cuando tú sientes que algo ya te soltó, ¿qué sientes? ¿Qué siente tu cuerpo? ¿Qué siente tu energía? Bueno, justamente como yo les comentaba, siempre he sido mucho de energía, de emociones. Yo creo que una de las cosas principales, como yo me doy cuenta de que algo simplemente ya no está fluyendo, es que empieza a costar trabajo. Empieza a costar trabajo mantener una conversación, empieza a costar trabajo quizás ver una persona. Algo, sobre todo pasa muchísimo en las relaciones, cuando estamos conociendo a alguien. Realmente esos primeros días todo es como hermoso, todo es candy candy, fabuloso. Y llega un momento donde empieza quizás a costar un poco y es algo que se siente. Yo creo que cada persona de alguna manera nos vamos dando cuenta cuando algo se está cerrando, cuando algo ya no es tan espontáneo, sino que las cosas empiezan a ser forzadas. Sí, fíjate que yo a veces lo identifico como si algo me anclara, como si no me dejara avanzar. O sea, me siento como que, sí, literalmente estancada, ya sea, no nada más hablando de relaciones, en trabajo, en proyectos, con parejas, con amigos. Entonces, esta parte donde uno dice, ya no estoy fluyendo, como dices tú, es bien interesante porque si lo logramos identificar, lo que no logramos hacer es dar el brinco. O sea, ¿qué sigue después de que identifico que esto no está fluyendo? Pero ojo, también es importante destacar que no todo lo que soltamos es malo. Solamente ya no está viviendo con nosotros, tal vez nosotros ya cambiamos de etapa, tal vez esa persona o ese trabajo ya cumplió su ciclo. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, algún evento en tu vida que haya sido bastante fuerte y que tú hayas identificado que ya no estaba vibrando contigo, que ya te había soltado o que tú tenías que soltarlo, ¿qué podría ser? Bueno, hay un momento de mi vida que yo lo veo como un antes y un después porque fue un cambio muy drástico. Cuando muere mi hermano, bueno, antes que muriera mi hermano, 3 días antes fue mi cumpleaños, número 27. Yo realmente en ese momento estaba súper feliz. Yo siempre he sido muy de celebrar mi cumpleaños, me encanta celebrar mi cumpleaños. Y yo recuerdo que en ese cumpleaños yo conocí a alguien. Era alguien que ya yo conocía de vista. Llegó a mi casa por un amigo y hubo como un flechazo. Una conexión. Sí, exactamente. Hubo esa conexión. Fue así como que yo estaba súper, guay, mira, me encantaba esa persona. A los 3 días muere mi hermano repentinamente. Yo no entendía lo que estaba pasando. Aparte, Navidades, realmente fue un momento sumamente doloroso para mí, para mi familia. La verdad que esta persona fue para mí en ese momento un soporte. No nos vimos, o sea, yo creo que pasaron muchísimos meses y no nos volvimos a ver, pero estábamos mucho en comunicación. En esa época De los mensajitos. de BlackBerry, estábamos muy en contacto por el PIN. Y recuerdo que para mí esa persona fue mi soporte. Fue la manera que yo conseguí de salir de ese duelo, pero fue como que me aferré mucho a estar
en conversación constante con esa persona y llegó un momento donde nuestros caminos no estaban alineados, había mucha conexión, había mucha química, pero yo estaba en Venezuela, esa persona ni siquiera vivía en Venezuela. A lo mejor esa persona no lo sabe, pero me ayudó muchísimo. O sea, fue mi soporte, fue mi Como tu ánimo. ancla a la vida, ¿no? Sí, exactamente, mi ancla a la vida. Pero cuando yo me doy cuenta que simplemente las cosas ya no fluían, estábamos en caminos diferentes, para mí fue como que era otro duelo, era perder otra cosa, era como que, bueno, Exacto. la persona que me ayudó quizás a superar un poco ese momento tan triste de mi vida como fue la muerte de mi hermano, ahora, o sea, también esto no funciona. Ya yo lo sentía, pero yo no lo quería reconocer. Y yo creo que eso pasa muchísimo. Cuando nosotros mismos disfrazamos la realidad Justificamos. justificamos exactamente. Y recuerdo que llegó un domingo una de mis mejores amigas, Noelia, y me llevó una película. Okay. Estoy hablando de hace, no sé, 14 años atrás. Era, sí, de DVD. Y me llevó esta película, se llama Simplemente No Te Quiere. Qué fuerte. Y esa, o sea, cuando ella me dio la película, yo, sí, o sea, yo me dice, recuerdo muchísimo sus palabras, amiga, vela, no te bases en el título, vela y después me cuentas. Y yo la vi y me cayó, como dicen ustedes, el 20. Vi mi realidad allí, claro, cómo yo disfrazaba y estaba tratando de retener una conexión que simplemente ya no daba. ¿Cómo notaste que esta persona ya no estaba conectando contigo? O sea, ¿qué cambios notaste en esta relación, no relación, que donde tú dijiste ya, como que ya no estamos fluyendo? O sea, ¿te dejó de contestar o qué pasó? Una de las cosas fue que me dejó de contestar o se tardaba muchísimo en responderme. Pero fue un cambio muy, o sea, de hablar todos los días, mañana, tarde, noche, como que llegó un momento donde ya yo le mandé un mensaje y como que me respondió a los 3 días. Y él no te decía, ay, tú estás dormido, 3 días dormido. O sea, no recuerdo exactamente cuáles eran sus excusas, pero mi justificación era no, es que, o sea, no. Estoy ocupado. Sí, o sea, yo en mi mente lo justificaba y era como que no, mira, o sea, si yo me siento tan bien, yo me siento también de hablar con él, o sea, ¿cómo voy yo? No, o sea, yo lo quería mantener en mi vida, ¿no? Y de verdad, o sea, vi la película y me di cuenta, o sea, no, vaya. Honestamente, o sea, creo que un día él me escribió y yo no respondí más. Gracias, Noelia, por tu Sí, gracias, amiga, todavía te lo agradezco. ¿Y qué pasa? Cuando yo realmente me centré, bueno, ya, esto pasó y como que agradecí lo que él me pudo haber ayudado en mi vida cuando más lo necesité, pero dije, lo que sigue. Yo en ese momento decidí mudarme a Bogotá. Okay. Ya como que tenía todo planificado, iba a hacer una maestría en visita médica en Bogotá. Y de repente, o sea, como que yo me enfoqué, ya me voy. Cuando yo solté eso, bueno, otro cambio. Yo ya me voy a Bogotá y me llaman de una entrevista en Kellogg's. Mi primera reacción fue, no, ya yo me voy a Bogotá, o sea, como que, ¿para qué voy a ir a la entrevista? Y mi mamá me dijo, ve porque Bogotá está ahí y no se va a ir, pero esta entrevista te puede cambiar. Tu mamá te da buenos consejos porque no te dejó ser actriz, pero te motivó para ir. Exactamente. Gracias, mami, también. Y recuerdo que, bueno, fui a la entrevista, me dan el trabajo en Kellogg's, pero te estoy hablando que esto pasó en cuestión de días. Yo vi la película y te estoy hablando que esto fue en las próximas 2 semanas. Okay. Fue muy rápido. Y me dan el trabajo. Yo, ¿qué hago? O sea, ya pasaje comprado para irme a Bogotá. Ya casi tenía el carro vendido y fue así como que tomar la decisión. Era otro cambio. Soltar. Un duelo más también. Fue otro duelo porque era, bueno, lo que ya planifiqué no va. Bueno, está bien, voy a aceptar el trabajo en Kellogg's. Yo llegué a Kellogg's el primer día de trabajo, un lunes, y yo conocí a mi esposo en Kellogg's. Cómo cuando tú te permites soltar, que cuesta, que yo iba casi que regañada a ese primer día de trabajo. O sea, toda mi vida yo me la
me la Planificaste. planifiqué en Bogotá. Y allí fue cuando me di cuenta, bueno, esto definitivamente pues es una redirección. La vida me estaba diciendo algo con todos estos cambios, con todas estas pérdidas, porque de alguna manera siempre lo vemos como una pérdida. Dejar de hablar con alguien, dejar de salir con alguien. Y yo creo que tú lo debes escuchar muchísimo en el consultorio. Sí, claro. De hecho, yo también siempre lo manejo con mis pacientes como esta parte, una pequeña reflexión de si tú quieres comprar ropa, porque te encanta la ropa nueva, pero tú llegas a tu closet y está lleno de ropa vieja. Tú metes a la fuerza tu ropa nueva, pero ya no va a encajar, no vas a encontrar lo que realmente quieres, la vas a maltratar. O sea, a fin de cuentas, agregar cosas que te vayan sumando a tu vida también quiere decir que va a haber cambios. Y en estos cambios, pues a lo mejor la ropa que te gustaba hace un año ya no te gusta. Y a lo mejor ya no te queda igual, ya no te hace sentir cómodo. Entonces, esta parte de vamos a liberar espacio, ojo, no estoy hablando de ropa, sino de este espacio en nuestra mente, en nuestro corazón, energéticamente, liberarnos de esta parte nos permite también agregar personas nuevas, circunstancias nuevas. No es fácil, los cambios siempre vienen cargados de mucho temor, vienen cargados de mucho caos, pero a fin de cuentas, pues conociste a tu actual esposo a través de todos estos cambios. Y a pesar de que nos intentamos aferrar tal vez a cierta persona, pues no, terminaste soltando y terminaste trabajando con este proceso de duelo y de apego, porque pues también recordemos que cuando no queremos soltar también viene cargado de mucho apego y lo trabajaste y pudiste liberarlo para aceptar lo que la vida te tenía, ¿verdad? Sí, siempre veo en mi vida un antes y un después porque en ese momento yo dejé de perder el miedo por el cambio. Porque qué cambio más fuerte que perder a un miembro tan cercano a ti, ¿no? Yo desde entonces no me da miedo el cambio, no me da miedo tomar decisiones, no me da miedo cambiar mi vida de la noche a la mañana. O sea, perdí ese miedo. Claro. ¿Qué es lo que a ti te ha costado más soltar? Híjole. Bueno, si nosotros hablamos de circunstancias fuertes que me han hecho como un antes y un después y donde he tenido que trabajar con la parte de la liberación, definitivamente fue mi divorcio. Yo me casé muy chica, tenía creo que 24 años aproximadamente. Súper chiquitica. Y me casé con la persona con la que yo sentía que me tenía que casar. O sea, yo me casé muy enamorada de esta persona. Pero algo cambió drásticamente en la relación. No crean que con el paso del tiempo. O sea, mi noviazgo fue una experiencia y mi primera semana viviendo ya con esta persona que era mi esposo fue otra cosa completamente diferente. Pero en ese momento yo, como terapeuta de pareja, intenté comprender que estábamos viviendo un duelo de etapa. O sea, ya no éramos solteros, ya no vivía yo con mis padres, él ya no vivía con su familia, nos vinimos juntos a vivir y yo entendía que esto venía cargado de cambios. Entonces lo naturalicé, intenté no cargarle tanta energía como negativa y pues intenté que las cosas funcionaran. Como al año aproximadamente las cosas empezaron a funcionar un poquito, pero yo también aprendí algo en este matrimonio, que existen tres tipos de parejas. La pareja que naturalmente funciona, o sea que hay mucha energía y mucha química, que no batallan ni siquiera para comunicarse. Parejas que necesitan un poquito de trabajo, o sea, híjole, nos llevamos muy bien, hay mucha química, hay mucha conexión, pero batallamos un poquito para conectar. Y parejas que quieren estar juntas, pero es que no hay química, no hay manera, no hay entendimiento. Y eso ocasiona muchas heridas en el matrimonio, muchas. Entonces, literalmente vibrábamos en sintonías diferentes. Y no quiere decir que él sea una mala persona o que yo sea una mala persona, simplemente no estábamos listos para caminar juntos. Entonces, esto generó muchas heridas en el matrimonio, muchas inseguridades, mucha culpa. Y yo batallé mucho tiempo para tomar la decisión de separarme, muchísimo. Porque entonces no nada más era soltar mi matrimonio, era soltar la expectativa que yo tenía del matrimonio, era soltar toda la vida que yo ya tenía como buena Virgo perfectamente planeada con esta persona. O sea, yo ya tenía hasta donde iban a estudiar mis hijos que no existían. Entonces, wow, de verdad yo tenía mi vida perfectamente planeada, a pesar de que yo sabía que no estaba funcionando. Entonces todo era como, ok, no pasa nada, hay que hacerlo funcionar, no pasa nada porque fue la persona que elegí para caminar conmigo y sí se puede. Y entonces él también me decía, pues es que
los matrimonios son así. O sea, en el matrimonio se batalla. Y yo decía, no. O sea, sí, pero no tanto. O sea, uno no tiene que batallar tanto. ¿Cómo puedes diferenciar tú? Que sí, es difícil. Estar casado es difícil. Pero hay un límite. Sí. Yo creo que es diferente pasar por una mala etapa en el matrimonio a tener años en esta mala etapa. O sea, porque yo siento que los dos llega un punto en donde dejamos realmente de ser nosotros. O sea, donde era muy cansado intentar que el otro entendiera al otro. Entonces, cuando ya no hay factores como la empatía, cuando ya no hay factores como tu dolor me está doliendo, entonces creo que ahí hay un quiebre bastante fuerte. Wow, Sí. Y la verdad de las cosas es que no nada más era aprender a soltarnos a nosotros, sino era soltar todas las creencias. Imagínate que yo batallé, yo lloraba con mis amigos y les decía, me voy a separar de tal persona. O sea, porque yo fue algo que platiqué con mis amigos incluso antes de platicarlo con él, ¿verdad? Porque yo no estaba segura todavía. Y entonces yo llorando les decía, es que voy a ser parte de las estadísticas. O sea, soy psicóloga, soy terapeuta de pareja y me voy a divorciar. O sea, no quiero ser parte de las estadísticas. Entonces también era como este miedo de, yo voy a terapia de pareja, claro. O sea, ¿qué van a pensar mis pacientes cuando me digan, o sea, estoy yendo a terapia contigo, hermana? O sea, es claro, estoy yendo a terapia contigo para salvar mi relación y no te estás divorciando. Sí, fue fuerte, lo tuve que trabajar mucho yo también. Pero después me di cuenta sobre esta parte que realmente una terapia de pareja no es para salvar tu matrimonio. Una terapia de pareja es para darte cuenta si realmente quieres estar ahí o no. Okay. Entonces después poco a poco empecé a romper mis propias ataduras de lo que significa el matrimonio, lo que yo quiero, etc. Y yo dije, necesito liberarme y necesito liberarlo. Porque entonces muchas veces él me decía, es que si nos divorciamos, para mí esto va a ser un fracaso. Entonces yo le decía, no, un divorcio no es un fracaso. Entonces liberarnos los dos de las ataduras mentales que traíamos con esta separación era fuerte. Y la verdad es que nuestra separación dentro de todo fue sana, o sea, fue una madrugada literalmente. Él me despertó y me hizo la pregunta de, ¿ya no quieres estar conmigo, verdad? Entonces yo, no, la verdad es que ya no, o sea, y fue platicado, toda la madrugada estuvimos platicando de esta situación. Y después viene el, no, pero vamos a intentarlo, a ver qué te molesta. O sea, tiene como esta magia de querer solucionar lo que durante tantos años no funcionó. Y ahí es donde yo dije, no, o sea, hay cosas que tú puedes amar, hay cosas que tú puedes desear en tu vida, pero si eso ya no está caminando y comulgando contigo, entonces necesitamos soltarlo. Y vuelvo y repito, no quiere decir que lo que soltamos sea malo, quiere decir que ya no está caminando con nosotros, con nuestras metas, con nuestros proyectos. Y no se trata de que esta persona no te pueda acompañar. Es que si ya no está fluyendo y tu corazoncito tiene tiempo diciéndotelo. Y ojo, yo me basé mucho en esta pregunta. Yo me la hacía a mí misma. ¿Te está dando paz tomar la decisión de tu divorcio o te está dando mucha angustia? Ojo, no confundamos la angustia con el dolor o la paz con el dolor. Yo tenía dolor. Yo no me quería divorciar, pero yo sabía que me tenía que divorciar. ¿Y cómo puedes tener tú la certeza de que es paz y no angustia? ¿Cómo la puedes diferenciar? Yo intento trabajar mucho con mis emociones y ponerles nombre. No siempre podemos ponerle nombre a nuestras emociones, tampoco no nos podemos presionar con eso, pero sí yo decía, a ver, ¿cómo vivo yo con esta persona? Entonces los conflictos me estaban doliendo demasiado. O sea, yo era mucho más sensible en la relación. Entonces yo decía, siento que ya no soy yo. Ya estoy pensando todo antes de hacerlo, estoy pensando todo antes de responder, estoy pensando todo antes de actuar. Y yo decía, no, ¿qué pasa si yo me separo? Pues tal vez yo me voy a reencontrar, porque yo ya había trabajado esta parte y no se podía trabajar, de verdad era algo que no se podía trabajar en la relación. Entonces yo decía, a ver, ¿me duele separarme de esta persona? Pues sí, ¿quién quiere estar divorciado a los 27, 28? No me acuerdo qué edad tenía cuando me divorcié. O sea, ¿quién quiere estar divorciado tan chico? O sea, vuelvo a la parte de las estadísticas, amigos. Yo no quería formar parte de las estadísticas. Pero después dije, o sea, es necesario. O sea, dentro de todo, dentro de su dolor y dentro de mi dolor, yo sabía que no teníamos que estar juntos. Tú llevabas quizás muchos meses o no sé si años ya viviendo el duelo de tu divorcio. Sí. Fíjate que es bien interesante lo que comentas. ¿Por qué? Porque cuando uno pone sobre la mesa una posible separación, comienza a vivir un duelo.
incluso estando con esa persona. O podemos proyectarlo a un trabajo o con una amistad. Hay duelos que inician antes de que tú tomes la decisión de ya no estar en ese lugar. Entonces, cuando el duelo se vive diferente porque tal vez la otra persona no sabía que esto estaba pasando por tu mente, o sí sabía, pero pues lo dejó pasar o no le tomó suficiente importancia o cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí, yo recuerdo que yo viví mi duelo, yo te soy sincera, yo creo que viví mi duelo muchísimo antes, no nada más por la cuestión del vamos a separarnos, sino por la cuestión de esto no es lo que yo pensé que iba a ser. Y no hablo de la cuestión de matrimonio, hablo de que yo sentía que teníamos mucha magia y mucha conexión antes de casarnos. Y cuando nos casamos era como si fuéramos otras personas completamente diferentes. O sea, yo decía, no conozco a la persona con la que me casé, no la conozco. Ok, fíjate que a mí me sorprendió muchísimo cuando supe que te ibas a divorciar. Hubiese pensado que se iba a divorciar cualquier otra persona, cualquier otra pareja, menos tú, porque lo que veíamos nosotros, los amigos, era muchísima química, muchísimo amor. Y es que sabes que había como mucha química para tiempos libres. O sea, ¿a qué voy con esto? En las carnes asadas nos la pasamos increíble. Para bailar congeniábamos increíble. No sé, reír, para socializar, en esta parte encajábamos muy bien. Pero había cosas no negociables dentro de mí y probablemente dentro de él que no estaban funcionando. Por ejemplo, yo cuando comparto mi vida con alguien, su familia se convierte en mi familia en automático. Sí, claro. Entonces yo cuido a su familia, yo pregunto por su familia. Hay seres humanos de su familia que el día de hoy yo sigo queriendo y sigo admirando y sigo respetando. Pero obviamente por respeto a todo lo que hay que tener el respeto ya no hay comunicación. Sin embargo, yo no tenía eso de su parte. Entonces era muy complicado porque yo no pedía que él amara a todos los miembros de mi familia, pedía respeto. Y había comentarios, había situaciones donde se rompía eso que para mí era no negociable. Y cuando se trataban de proyectos, también esta parte de tal vez imponer los puntos de vista no eran compatibles conmigo. O sea, yo soy más de vamos a negociar, mira, yo estoy pensando Sí, claro. en esto, etcétera. Y el carácter de esta persona no es tan negociador en estos aspectos, es más como no. O sea, tú estás equivocada y las cosas tienen que ser así porque tú no estás viendo. ¿Sí me explico? O sea, cuando había cosas importantes, no fluíamos bien. Ok. Entonces había mucho dolor, mucho conflicto y la verdad es que los matrimonios no se tratan de carnes asadas y bailes. O sea, Sí, que eso claro. hubiera estado increíble, ¿verdad? Sí. Pues no, porque en esa Creo que parte muchas no. personas seguirían casadas, ¿no? Si se tratara solo de eso. Pero pues no, y la verdad es que esto que comentas de que nos sorprendió mucho a los amigos, como que la separación, yo creo que fue algo que les sorprendió todo, incluso a mi familia, de que, ¿qué? O sea, creo que no, o sea, no se van a divorciar, ya pasaste por un mal momento. ¿Por qué? Porque yo guardaba mucho en casa lo que pasaba en casa. Ok. Entonces yo no era como de andar ventilando lo que nos dolía o lo que nos pasaba. Cuando yo me empiezo a atrever a hablar, que hablé con dos de mis amigos, Alan y con Luis Fer, que los amo con todo mi corazón, lo hablé con ellos y me dijeron adelante. Nosotros sabemos que ya no eres tú desde hace muchos años. Ellos sí fueron los que me dijeron, porque obviamente ellos me conocen desde que estoy muy chiquita, ¿verdad? Ok. O sea, desde como los 13 años nos conocimos. Entonces me decían, sí, o sea, ya no eres tú, ya no brillas, ya no hablas como tú, ya no te comportas como tú. Entonces nosotros hemos visto cómo te marchitas, pero aceptamos tu relación y aceptamos tu proceso. Claro. Hermosísimo. Pero sí fue romper y liberar los pensamientos de mi familia, de mis amigos, de su familia, de no es cierto, esto no está pasando, porque ustedes estaban perfectamente bien la semana pasada que los vi. Y yo, no, hermana, tenemos años con esta situación. Sí, lo que vemos muchas veces y no conocemos realmente lo que están viviendo las personas en sus casas. Sí coincido con lo que comentaron tus amigos. Sí vi un cambio, no solamente físicamente, en el brillo. Hay algo en ti que cambió. Yo creo que Después del divorcio. sí, la verdad que sí. Esa parte sí la noté y creo que es la magia de justamente el tema de hoy, ¿no? Suelta. Hay que soltar. Ni siquiera nuestros hijos son de nosotros. En algún momento van a crecer y se van a ir. Ese es otro de los cambios que nosotros como papás también debemos estar preparados porque en algún momento va a pasar. Yo espero que les haya gustado el capítulo número 2 de No Negociable
y me gustaría invitarlos a que tengan sus no negociables y nos los compartan también en los comentarios. Síganos en nuestras redes sociales y esperen nuestro tercer episodio. Gracias.